Bueno, estimados y queridos amigos, siguiendo con el tema de los videos, personalmente siempre me ha llamado mucho, pero mucho la atención de los símbolos dejados como un lenguaje que difícilmente los seres humanos lo hemos podido interpretar. La verdad es que el lenguaje de los símbolos es fundamental intentar descubrir qué hay detrás. Hay dos símbolos que son muy relevantes, que están prácticamente en todas las banderas del mundo, que es el hexágono y el pentágono. De hecho, el pentágono que está en Estados Unidos no es un azar, sino que es algo que se esconde ahí. Hay mucho conocimiento más que se puede dilucidar de lo que es los símbolos geométricos, porque es un lenguaje, desde mi punto de vista, que dejaron quienes estuvieron mucho antes que el ser humano aquí en la Tierra, y que todas las arquitecturas que no tienen una coherencia desde el punto de vista de para qué se hicieron, quiénes la hicieron, cuál fue el objetivo, hay muchas elucubraciones y múltiples interpretaciones. Sin embargo, desde el punto de vista del lenguaje de las figuras geométricas, no cabe absolutamente ninguna duda que es un idioma que tenemos que intentar interpretar. De hecho, por ejemplo, Galileo Galilei, que fue un filósofo famoso, que descubrió algo impensado en la época en que la Iglesia tenía prácticamente el control de todo el conocimiento del mundo. Él planteó que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba, y dijo que era un diminuto planeta más que y que no giraba y que giraba alrededor del Sol. Y obviamente que eso le trajo unas consecuencias letales, prácticamente casi que lo queman en la hoguera, pero la verdad de las cosas es que es así fue, y eso fue lo que él demostró. Y también planteó algo que impensado para la época y hasta la fecha tampoco lo hemos descubierto, que es precisamente los símbolos geométricos, el pentágono y el hexágono, que están en prácticamente todas las banderas. De hecho, por ejemplo, el hexágono, todas las antenas actualmente que se utilizan en el mundo para orientar los GPS y orientar las comunicaciones, se ponen en forma hexagonal. Y esta forma hexagonal es precisamente para aumentar la cobertura y disminuir la cantidad de antenas. De tal manera que el pentágono y el hexágono son figuras geométricas muy relevantes y que tienen un lenguaje que está mucho antes que el hombre estuviese aquí en la Tierra. De hecho, ustedes ven que el pentágono está en Estados Unidos. Y no es un azar, no es para que sea una coincidencia. ¿Por qué razón? Porque el pentágono es algo que tiene mucho más significado de lo que realmente existe. Porque si usted, por ejemplo, se pone a unir las puntas del pentágono, en el centro se forma otro pentágono y después otro y otro, y así al infinito. De tal manera que en este concepto de que se va formando, aquí está lo que bien decían los científicos, que todo lo grande es a lo pequeño y todo lo pequeño es a lo grande. De tal manera que el crecimiento de la materia, el crecimiento de las células en el cuerpo, se hace exactamente de la misma forma que el pentágono. Y este es un lenguaje que hay que evidentemente saber interpretarlo. Porque de una célula nacen dos, de dos cuatro, de cuatro ocho, de ocho 16, y así sucesivamente al infinito. De tal manera que si nosotros entendiésemos este idioma y lo pudiésemos graficar, vamos a simplemente demostrar y descubrir que se produce aquí, y esto es bien importante, a través del pentágono, una secuencia de números que es del 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 y así sucesivamente al infinito. Y si usted se da cuenta aquí, en esta secuencia del pentágono no aparece el 3, no aparece el 6 y no aparece el 9.
Entonces usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el 369? Claro, porque uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, Nikola Tesla, habló que dijo que si supieran la magnificencia del 3, del 6 y del 9, tendrían la llave del universo. Y claro, el 369 no está en el pentágono, pero sí está en el hexágono. Y el hexágono es otro símbolo muy importante. De tal manera que el pentágono desarrolla todo lo que es la parte material de la vida y el hexágono desarrolla lo que es la parte espiritual, la parte que no se ve de la vida. Y de hecho, las abejas, la civilización de las abejas, creaban el panal en forma hexagonal. Esto no es azar, no es casualidad, no es coincidencia. Hay muchas cosas más que se encierran detrás de este hexágono. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, analizamos nuestro cuerpo, nuestra frecuencia del ADN, que todo es frecuencia, vibración y energía, esta frecuencia del ADN se inicia con esa frecuencia. De tal manera que todas las figuras geométricas están ligadas al raciocinio del cuerpo en un lenguaje que es muy difícil de poder entender. Por eso que aparecen las polaridades. Las polaridades son total y absolutamente necesarias, son complementarias. No son destructivas las polaridades como nosotros lo hemos intentado hacer, que cuando nace un gobierno inmediatamente aparece la oposición como contrario para destruir ese gobierno y mover el péndulo al infinito. Y no es así. Todas las diferencias, todas las polaridades son total y absolutamente necesarias, son complementarios. La izquierda, la derecha, el blanco, el negro, arriba, abajo, grande, pequeño, calor, frío, es todo complementario, no es contrario. Y esto está precisamente en un ejercicio que usted puede hacer. Toma una moneda y láncela al aire las veces que usted quiera y nunca le va a dar o todos caras o todos sellos, siempre se va a ir cambiando y van a ir empatando. 5 caras, 5 sellos, 4 caras, 4 sellos, etcétera, etcétera. Siempre se va a producir un equilibrio natural. ¿Por qué razón? Porque la vida en el universo está en base a este equilibrio natural. Y este equilibrio natural, este lenguaje que dejaron quienes estuvieron mucho antes que nosotros, está precisamente en las figuras geométricas, tanto el hexágono como el pentágono. De tal manera, mis queridos amigos, que también este lenguaje está desarrollado, pero de una manera majestuosa, cuando usted lo determina, en las pirámides de Egipto, porque en las pirámides de Egipto se hablaba de que la medición que hubo para hacer las pirámides era el codo del faraón, y esto es totalmente absurdo, es absurdo total, es falso, absolutamente, porque simplemente se hizo a partir del desarrollo de descubrir y entender la figura geométrica, porque precisamente el pentágono del círculo desarrolla la constante pi y el hexágono desarrolla la constante phi. Y esta matemática, que está intrínseca en la construcción de las pirámides, es la matemática que dejaron quienes estuvieron mucho antes que el ser humano aquí en la Tierra, que tienen linaje de otras galaxias. Entonces hay que mirar la vida desde otro punto de vista y de la única manera que podamos crecer y entendernos como raza humana es simplemente salir de la lógica que nosotros tenemos fundamentalmente en la religión o en la política. Porque el lenguaje que dejaron quienes crearon el universo es un lenguaje absoluta y totalmente matemático y geométrico. Y mientras no entendamos eso, mientras no nos dediquemos a incursionar eso, vamos a estar dando, como hasta ahora, palos de ciego sin llegar a ningún acuerdo. Lo mismo ocurre con el resto de monumentos que existen en la Tierra y que no tienen una explicación científica quiénes le hicieron, para qué le hicieron. O sea, los moai lo hicieron, dicen los pascuenses, porque están en la isla de Pascua, pero eso no es así. Porque estas arquitecturas geométricas se cumplen y estas ecuaciones geométricas se cumplen perfectamente en el desarrollo de los moai, de las ruinas de Machu Picchu, de las pirámides de todo tipo. De tal manera que yo los invito a que nosotros miremos desde otro punto de vista y con otra visión y con otro análisis para poder llegar realmente a cómo fue construida la vida
en el universo y la vida de nosotros mismos. Muchas gracias, mis queridos amigos. Salgamos de la caja.